Este avistamiento se remonta al año de 1947, cuando en los alrededores del poblado de Roswell, en Nuevo México, Estados Unidos, un objeto desconocido chocó y explotó cerca de una ranchería propiedad de Mac Brazel, diseminando escombros de aspecto muy extraño. Este caso, uno de los más importantes en la temática extraterrestre, fue el que dio inicio a la ufología moderna. El día 3 de julio de ese año, Brazel encontró restos diseminados de una explosión dentro de su propiedad cercana a Corona, en Nuevo México, a lo que el ranchero dio parte a la autoridad local el día 5, siendo inspeccionada por militares de la base Roswell, entre ellos Jesse Marcel, el área donde ocurrió el incidente, dando el coronel William Blanchard la espectacular noticia de que se había encontrado restos de un platillo volador, la cual comenzó a dar la vuelta al mundo en pocas horas. Posteriormente, en un comunicado oficial, se desmintió esa versión cuando se realizó la presentación de algunos restos, atribuyéndolos a un globo meteorológico que se había desplomado en la zona. Al mismo tiempo, eran encontrados más restos en una supuesta nave junto con su tripulación. En un artículo de la época, se dice que Brazel y su hijo hallaron los restos el día 14 de junio y que la mayor parte del material era cartón, papel aluminio, varillas de madera y tiras de goma, aunque se dice que los verdaderos restos fueron sustituidos cuando fueron trasladados a la base de Fort Worth. Durante 30 años no dio nada de qué hablar este suceso, hasta el año de 1978, en que salió a la luz nuevamente Jesse Marcel, de quien decían había tocado los restos de los supuestos platillos voladores. Stanton Friedman contactó a Marcel y este le señaló que a él le ordenaron levantar los restos y depositarlos en Wright Field, en Ohio, un lugar en el cual el ejército almacenaba material decomisado al enemigo. Friedman, junto con William L. Moore, dentro de su exhaustiva investigación, hicieron una comparación de muchas entrevistas realizadas con testigos del suceso. Posteriormente, en agosto de 1989, Friedman contactó a Glenn Dennis, un antiguo trabajador de la funeraria Ballard, la cual estaba al servicio de la base aérea en el año de 1947, quien afirmó que estaban alojados en el hospital de la base cuerpos extraterrestres hallados en el lugar del incidente. Dennis relató que en aquellos momentos conoció a una enfermera que le dijo que unos doctores le habían realizado la autopsia a unos pequeños cadáveres malolientes, a los cuales describió de cabeza grande, color de piel grisácea, 2 orificios como nariz, 4 dedos delgados en cada mano y sin pelo. También Gerald Anderson, testigo del incidente de Roswell, afirmó haber visto un ovni y 4 extraterrestres. En el año de 1990, Stanton Friedman realizó una entrevista a un fotógrafo militar, el cual afirmó haber observado 4 cuerpos que tenían las cabezas muy grandes. En el año de 1995, salió a la luz una película supuestamente filmada en 1947, cerca de Socorro, Nuevo México, en la cual se observa cómo médicos le practican una autopsia a un ser extraterrestre. En el film se puede apreciar que el aspecto del humanoide es muy similar a las descripciones de los testigos. Al paso de los años, han salido a la luz diversas hipótesis que apoyan la historia de la explosión de un platillo volador, a la par con hipótesis que consideran que fue un globo meteorológico lo que cayó en el rancho de Mac Brazel, además de otras versiones que hablan de pequeños prisioneros de guerra japoneses o de un posible misil nuclear.